Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Les voy a compartir en este video los casos de factoreo. Realmente a veces podemos, mediante una división de polinomios, factorizarlos cuando esa división tiene resto cero, pero también podemos factorizarlo mediante los casos de factoreo. Por ejemplo, este caso nos habla de qué tenemos que hacer cuando a un cubo se le suma otro cubo, ¿sí? Por esa razón se llama suma de cubos. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Las bases. Nosotros acá tenemos un número elevado al cubo y el número que está elevado al cubo es x, una base. La otra base es y. Entonces, la suma de las bases por el cuadrado de una base menos el producto de ambas bases más el cuadrado de la otra base. Entonces, de esta manera vamos a poder factorizar una suma de cubos. Supongamos que acá nos encontramos con una suma de cubos. Es evidente que la base en este cubo es x. La base es x, el exponente es 3, por esa razón decimos que es un cubo. Pero si tenemos sumado el número 2, no podemos decir de buenas a primeras quién es la base. La base es raíz cúbica de 2, un número irracional que lo tenemos que dejar escrito con el simbolito. Entonces, la suma de las bases es x más raíz cúbica de 2, que va a multiplicar a el cuadrado de una base menos el producto de ambas bases más el cuadrado de la otra base. Y ahí ya factorizamos, ¿sí? Supongamos que en vez de sumar 2, a x al cubo le sumamos 27. La base es igual a 3. Entonces, la suma de las bases, x más 3, por el cuadrado de una base, menos el producto de ambas bases, más el cuadrado de la segunda base. Es distinto el caso de factoreo si lo que tenemos es una diferencia de cubos. Es decir, a un cubo le estoy restando otro cubo. Es otro caso de factoreo. Entonces, tenemos que identificar también las bases. Pero a la diferencia de las bases, en el orden que están en la diferencia de cubos, lo multiplico por el cuadrado de una base más el producto de las bases más el cuadrado de la segunda base. Por ejemplo, si a x al cubo le restamos 2, las bases son x raíz cúbica de 2. Pero ahora los voy a restar. Y es importante que a x le resto raíz cúbica de 2. No le resto a raíz cúbica de 2x, ¿sí? No olviden que la resta no conmuta. Entonces hay que saber bien cuándo podemos conmutar, cuándo no. En esto de la diferencia de cubos, no conmutamos la diferencia, ¿sí? En el orden que aparece la diferencia de cubos, es el orden en el que resto las bases. Multiplico el cuadrado del primero más el producto de ambas bases más el cuadrado de la segunda base. Cuando forman estos factores polinómicos, no olviden los paréntesis, ¿sí? Es muy importante, porque cuando nosotros nos encontramos con sin los paréntesis, por ejemplo, si no estuviera estos paréntesis, estaría multiplicando a este trinomio solamente raíz cúbica de 2. Y lo que nos está diciendo el caso de factoreo es que este binomio multiplica a este trinomio. Y eso lo podemos decir mediante los paréntesis. De la misma manera, si a x al cubo le restamos 27, restamos las bases,
y multiplicamos por el cuadrado de la primera base más el producto de las bases más el cuadrado de la segunda base. Un caso que puede ser más frecuente que la suma y la diferencia de cubos es la suma o la diferencia elevada al cubo. Cuando hablamos de esto de suma o diferencia elevada al cubo, podríamos hacerla distributiva, porque supongamos que es la suma. Si x más y está al cubo, quiere decir que a x más y lo multiplico por x más y lo multiplico por x más y. La cuestión es que aparece en su forma factorizada al principio. Y en realidad, el caso de factoreo nos permite de la forma polinómica o desarrollada ir a la forma factorizada. Entonces, lo que nos dice es que cuando tenemos una suma o una diferencia al cubo del primero le sumo o le resto 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más menos el cubo del segundo. ¿Sí? Por ejemplo, si a x le sumamos o le restamos 2 y lo elevamos al cubo, a x al cubo le sumamos o le restamos 3 por x al cuadrado por 2, más 3 por x por 4, que es 2 al cuadrado, más menos 8, que es 2 al cubo. ¿Sí? En este término podemos conmutar y al 3 multiplicarlo por el 2, generando un término que es 6 por x al cuadrado. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros nos encontramos con un polinomio desarrollado y ese polinomio es de grado 2, podemos relacionar las raíces, ¿sí? Si nosotros en la forma factorizada nos encontramos con x menos R1 por x menos R2, quiere decir que a x lineal, en la forma polinómica desarrollada, le restamos la suma de las raíces y el término independiente del polinomio desarrollado es el producto que surge de multiplicar las raíces. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con este polinomio, quiere decir que resté las raíces, la suma de las raíces son menos 4 y menos 2, cuando las resto sumo 6, y cuando multiplico menos 4 y menos 2, obtengo 8, que es el término independiente. Bueno, con esto vamos a terminar una primera etapa de los casos de factoreo para que no se haga muy extenso y prontito nos vamos a ver con más casos. Chao, hasta luego.